la cocina Cartagena del Perú, un pequeño cambio que hubo, usted tiene otro nombre de su programa. Germán Patiño se fue a los 8 años a vivir con su familia a Río de Janeiro, donde inició sus estudios de primaria en el colegio Melo y Sousa, luego regresó a Cali a terminarlos en el colegio alemán. En 1960 se trasladó a Cartagena para realizar estudios secundarios y universitarios en la Escuela Naval Almirante Padilla. Luego llegó a Bogotá a estudiar antropología en la Universidad de los Andes y después regresó a Cali a vincularse a la Corporación Autónoma de Occidente como profesor en el programa de Ingeniería Mecánica y en la Facultad de Comunicaciones. Paralelo a las labores de docencia, en 1990 se vinculó a la Alcaldía de Santiago de Cali como asesor cultural y en 1998 fue secretario de Cultura. En el 2001 fue nombrado gerente del canal Telepacífico, donde permaneció por 3 años hasta que se vinculó a la Universidad del Valle como asesor cultural de la Feria del Libro Pacífico. Ha sido columnista en los diarios de Occidente y El País, ha realizado investigaciones sobre la cultura ribereña compilada en el ensayo La navegación y la vida ribereña en el Valle Colonial, sobre el ferrocarril del Pacífico, y el año pasado publicó el libro Fogón de Negros, que fue el ganador del Premio Iberoamericano de Ensayo del Convenio Andrés Bello. Este libro fue merecedor del 3er lugar de los premios Award of Cook, que es algo así como decimos nosotros acá como los Óscares en la cocina, que hasta este momento ha sido uno de los libros más vendidos y ya va a ser necesario que se haga la 2ª edición. Además, fue fundador y director del Festival de Música del Pacífico de Petronio Álvarez y, como ustedes sabrán, es uno de los mayores expertos y autoridades en el tema de la gastronomía colombiana. Buenas tardes. Aunque inicialmente en la convocatoria estaba la idea de trabajar un poco el tema de la preservación del patrimonio gastronómico colombiano, que es un tema de veras importante, atendiendo a la temática específica del simposio que trata de las relaciones entre el Caribe y el Pacífico, preferí más bien traer un texto sobre la cocina del Cartagena del Perú, que específicamente trata de esas relaciones en la época colonial en lo que hoy es territorio colombiano. Voy a darles lectura y espero que me excusen esto de leerles por 15 o 20 minutos, pero a veces es mejor por razones de precisión. La cocina de Cartagena del Perú. En 1756 un joven fraile, comillas, blanco, sonrosado y de pelo negro, cierra comillas, se embarcó en compañía de otros 14 sacerdotes con destino a uno de los lugares más remotos del mundo conocido, las misiones franciscanas del Putumayo. Allí, en el confín de la tierra, lindando con la selva amazónica, fundó el pueblo de Agustinillo. Se llamó Fray Juan de Santa Gertrudis y sus memorias, que llevan por título Maravillas de la Naturaleza, escritas muchos años después, constituyen una de las crónicas más coloridas de la vida colonial en el virreinato de la Nueva Granada. Fray Juan fue un joven singular al que poco o nada le preocupó la misión clerical que le habían encomendado sus superiores, si nos atenemos al contenido de su obra escrita. No son relatos de vida sacra o de labores de adoctrinamiento usuales en las misiones franciscanas, como tampoco valoraciones sobre la moral o las costumbres cristianas de los pobladores de los variados lugares en los que estuvo, sino un texto ameno, pariente cercano de El Carnero de Rodríguez Freile e inserto en la tradición de la picaresca española. De acuerdo con Javier Arango Ferrer, comillas, hay allí lazarillos y guzmanes, clérigos tahúres, falsos curas que engañan y desmonjan clarisas y falsos médicos que engañan a enfermos imaginarios para vaciarles los bolsillos. Cierra comilla. Como todo viajero, y en especial viajero ilustrado, Fray Juan se siente atraído y maravillado por plantas y animales, por la naturaleza que lo circunda, tan desbordada de barroquismo, talla y abundancia, y tan diferente al plácido paisaje de su natal isla de Mallorca. De allí el título de sus memorias. Pero además, lo que le otorga un valor especial, el buen fraile
se ve asaltado por una preocupación cotidiana, la alimentación. No bien abre los ojos al día que amanece y ya se encuentra pensando en qué habrá para comer ese día y aún el de mañana. En todo sitio que se encuentra, describe con minuciosidad lo que se come y presta atención a todo el proceso de la cocina, desde la adquisición de los alimentos, pasando por su transformación, distribución, preparación y consumo. Lo prueba todo y a casi todo le saca gusto. Es un glotón sin duda y no elude a las bebidas fermentadas y al licor destilado. Se vuelve un gran bebedor de masatos, chichas fuertes y aguardientes cerreros. Todo su viaje es una fiesta de los sentidos, en especial el del gusto, aunque también enriquece el ánimo con el gusto por los bochinches y las habladurías sobre aventuras galantes. Cuando Fray Juan llegó a Cartagena para dirigirse desde allí al extremo sur de lo que hoy es Colombia, hacía menos de 20 años que se había constituido el virreinato de la Nueva Granada, segregando del territorio de Perú a Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. La idea del nuevo virreinato era tan novedosa que para muchos españoles la ciudad de Cartagena aún seguía siendo un gran puerto del Perú. De hecho, Fray Juan describe el contenido del primer capítulo de su libro, señalando que, comillas, contiene la descripción de Cartagena del Perú hasta el pueblo de Mates, con las cosas singulares que en este distrito se hallan, cierra comillas. Esta anotación de uno de los nombres con los que ha sido conocido el puerto no debiera pasar desapercibida, por lo que implica desde el punto de vista de la formación de la cultura. Pues parece olvidársenos con frecuencia que los puertos no solo son sitios de llegada, sino también de salida. A veces, puestos en la tarea de rastrear las influencias humanas en la conformación de identidades, centramos la mirada en lo que nos llega por los puertos allende los mares, en este caso los hábitos antillanos o las costumbres peninsulares y africanas, pero subvaloramos lo que procede del interior suramericano, lo que tiene el carácter de un viaje de salida que, sin embargo, también llega para quedarse. Es de alguna manera la mirada que Fray Juan nos propone y que además nos cuenta. Esta Cartagena del Perú, desde la perspectiva cultural de la cocina, se nos presenta como un fogón en el que se cuecen y se cristalizan en un conjunto armónico las delicadezas del Caribe y del mundo afrohispánico, con los descubrimientos alimentarios de los pueblos situados en los altiplanos y los valles interandinos. Será un fogón de negros, como Fray Juan también lo constata, pero un fogón de negros en el que estos muestran su sorprendente capacidad de adaptación a la vida en un medio ambiente desconocido, construyendo una cocina en la que se trabajan con soltura materias primas también desconocidas. Champús en Cartagena. No bien llega a la bahía, el cronista se siente atraído por productos alimenticios como el casabe, ofrecido por unas, comillas, negras gateras, cierra comillas, que, comillas, así se llaman, porque venden en las plazas sentadas en la tierra, cada una con sus comistrajes para vender a los negros y forzados, llevando sobre las cabezas unos platones grandes, cierra comillas. El coco, que él prefiere verde, puesto que así es, comillas, comida regalada que raspándola con una cuchara parece una cuajada de leche, cierra comillas, aunque también es de su agrado cuando maduro, comillas, lo confitan y llenan de ello cajetas, y es una confitura muy especial que llaman cocada, cierra comillas. La piña que, comillas, es de las más regaladas frutas que tiene el Perú, ni hay en España fruta que la iguale, cierra comillas, y que también, comillas, hecha pedazos la meten en agua y al cabo de 4 días la prensan y el jugo que da lo mixturan con la misma agua y todo junto se bebe y es buena bebida y se llama masato, cierra comillas. El plátano, del que describe con minuciosidad cada una de las 4 variedades conocidas en la Cartagena del siglo XVIII, artones, dominicos, guineos y dominicos guineos,
cuyo sabor, comillas, es moscatel el más fino de todos, cierre comillas. Del plátano nos dice que, comillas, son la mitad de la manutención en el Perú, cierre comillas, y que se come, comillas, verde en la olla y maduro mejor, cierre comillas. De las costumbres alimenticias cuenta que, comillas, pan y vino solo los caballeros lo usan, mas la comida regular de esta gente eclesiástica y regular, por lo común se reduce a un guiso de tasajo y una olla de tasajo, yucas, arracachas, camotes, casabe y ñame y zapallo, cierre comillas. Carne cecina guisada y sancocho con carne cecina, cuyo proceso Fray Juan explicará cuando llegue a Mates. Hasta aquí ninguna sorpresa, nada que no conociéramos como el condumio habitual de las poblaciones de tierra caliente. Pero luego la sorpresa, la presencia del Perú en Cartagena, comillas, por la noche, por lo regular, cenan pescado fresco, y la negrería y gente pobre, una taza de champús y su dulce y queso, cierra comillas, y nos explica, comillas, el champús es maíz cocido. Al cabo de 4 o 6 días que por sí ya embebió todo el caldo, le mixturan un poco de miel de caña, le ponen hojas de naranjo o limón y algunos ponen también romero y lo vuelven a hervir y así lo guardan y así se come. En el colegio a mediodía siempre daban una taza de champús, yo lo probé, cierra comillas. Y el asunto no para allí, comillas. Otro guiso hacen de huevos duros con salsa de maní tostado, con mucho ají compuesto todo. Y suele también esta gente comer arroz con las mismas carnes y fuerza de ají. Y para postre ordinario, miel de caña migada con queso fresco. Cierra comillas. Curioso, pero no inexplicable en virtud de la calidad de Cartagena como puerto del Perú. Pero hoy, cuando no se consume champús en la ciudad, ni tampoco ají de maní, el asunto parece simple exotismo. Pero tiene, sin embargo, su importancia, pues estos platos habituales en la cocina cartagenera de comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII nos hablan de antiguas relaciones y, de manera particular, de la unidad de la cocina afrodescendiente en Iberoamérica, pues nunca debemos olvidar que, al fin y al cabo, en las regiones esclavistas quienes se hacían cargo de la producción de los alimentos y de la cocina eran los negros del campo y las negras de servicio en casas y haciendas. Que los negros y la gente pobre de Cartagena estuvieran habituados al consumo de champús y de salsa de maní, dos productos que se presentan en la actualidad como típicos de tierras andinas y propios de ciudades como Lima, Popayán y Cali, tan lejanos del condumio caribeño, es posible gracias al incesante contacto entre afrodescendientes de las dos grandes regiones esclavistas colombianas, las gobernaciones de Popayán y Cartagena. Por 3 rutas diferentes se realizaba el comercio entre estas vastas áreas. El camino del tráfico negrero, que alcanzaba el río Cauca por Santa Fe de Antioquia para desde allí, siguiendo el río, dirigirse a Cartago, Buga, Cali y Popayán. El camino del contrabando, que salía por mar de Cartagena para desviarse en la bocana del río Atrato, incursionar en el corazón del Citará y llegar a Cartago por la ruta de Novita. Y la vía marítima de Panamá, ampliamente utilizada por comerciantes cartageneros y vallecaucanos. El historiador Diego Garcés Giraldo escribió la historia de uno de sus antepasados, Juan Francisco Garcés, vecino de Cali, quien fue notable en el Cauca por ser el más grande comerciante de esclavos en la segunda mitad del siglo XVII y parte del XVIII, y en esa biografía se encuentran documentadas las rutas seguidas para el comercio entre aquella región más cercana al Perú y la provincia cartagenera. Sabemos entonces que los tratantes y comerciantes de toda la Haya no hacían el viaje a Cartagena en soledad, sino acompañados de una partida de esclavos de confianza que, cuando el propósito era de traer de vuelta una partida de esclavos para la venta, siempre incluía mujeres para que se encargaran del avituallamiento. Debió ser en ese contacto frecuente entre afrodescendientes del Pacífico neogranadino
y cartagenero en el que se intercambiaron experiencias culturales comunes y unos y otros se apropiaron del saber alimentario que les era común a todos. Así se explica no solo la presencia del champús y el maní entre la negrería, entre comillas, de Cartagena, sino también las carimañolas y el mote de guineo verde entre los negros del Valle del Cauca y el Pacífico. Aunque existan variaciones en la preparación y adquieran otras denominaciones, lógicas por los productos que da cada tierra y por las mutaciones dialectales de la lengua, se trata de un proceso de unidad cultural afrodescendiente que terminará en uno y otro espacio por generar la cultura culinaria criolla que se constituye en parte del corazón de la cocina colombiana. Algo más y muy importante nos dice también este proceso de apropiación por los negros de Cartagena de alimentos desconocidos en su hábitat o de preparaciones propias de otras comunidades culturales, en el caso del champús indígenas. Como lo apuntó Sidney Mintz en su brillante ensayo Tasting Food, Tasting Freedom, en la región caribeña, en la región caribeña durante la era esclavista, la captura y el transporte de africanos fue seguida por la terrible prueba del trabajo en la plantación, experiencias que disturbaron seriamente aquellos componentes de las culturas ancestrales que pudieran formar parte de los esclavizados. Ellos tuvieron que reconstituir sus formas de vida bajo condiciones dantescas, entre nuevas y poco familiares relaciones sociales y en ausencia de las estructuras institucionales de sus sociedades de origen. Dada la importancia central de la alimentación en la vida de todos los pueblos, aquello que los esclavos tuvieron que comer, lo que tuvieron que producir o cazar para alimentarse, y el proceso por el cual crearon una cocina propia constituyen los cimientos sobre los que se levantó la cultura de los esclavos. Los orígenes de los alimentos parecen ser la parte menos significativa de esta historia, pero la diversidad de los orígenes arroja una importante lección para la construcción de las culturas, una lección que los afroamericanos tuvieron que aprender de forma más completa que ninguna otra población en los tiempos modernos. Cierra comillas. Aquí lo notable es la capacidad de los afrodescendientes para adaptarse, apropiarse del conocimiento de amos y poblaciones prehispánicas y, guiados muchas veces por la necesidad extrema, hacer surgir de su fogón de negros una cocina criolla que terminó por convertirse en la cocina de diversas etnias y distintos sectores sociales. Nunca hay que olvidar que las mujeres negras en Cartagena y en el Cauca fueron las dueñas de la cocina y que de las manos de las nanas aún el hijo del amo supo de las delicias de las suaves masitas fritas hechas con maíz en choclo o los frijolitos de cabecita negra, de la dulzura de la cocada, del refrescante sabor del masato de piña o el inolvidable gusto del arroz con coco. Resulta curioso, pero es muestra de esta capacidad de las champuceras de Lima, tal como las describe Ricardo Palma, sean mujeres negras de formas rotundas, lo mismo que las champuceras de Cali, e igual a como debieron ser las champuceras de Cartagena cuando Fray Juan probó el champús en el Colegio de los Franciscanos en 1756. Un producto de la culinaria incásica en manos de los afrodescendientes hasta el punto que se le identifica como alimentos, comilla, de negrería, cierra comillas. ¿Por qué entonces esta poderosa apropiación cultural se perdió de las costumbres cartageneras cuando resultaba un asunto de la dieta cotidiana? Difícil explicarlo en virtud del fuerte arraigo que tiene la nostalgia del gusto en los seres humanos. Tan solo un desabastecimiento total y prolongado de una materia prima, en este caso el maíz, pudiera ser razón suficiente. Pero la permanencia de otras preparaciones con base en maíz, como los distintos bollos, nos impiden aceptar tan drástica propuesta. Planteo como hipótesis que una razón mayor, mágica y eficaz, ayuda a comprender este fenómeno. Se trata de la influencia de la ideología como componente esencial en la formación de cultura. Ciertas pérdidas que explicarían la ausencia de algunas cazuelas de frijoles en el Valle del Cauca,
o del champús en Cartagena, o la transformación del viejo ajiaco de los campesinos cundiboyacenses y los artesanos bogotanos, se produjeron por los enfrentamientos de las élites regionales a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, periodo en el que además de la construcción de una idea de nación, se produjo la invención de las culturas regionales. La lucha entre vallecaucanos y antioqueños por el control de territorios de minas en la frontera chocuana o caldense llevó a animadversiones que los personajes más influyentes convirtieron en causa popular, hasta el punto que los primeros fueron motejados como biches por su afición a consumir plátano verde y los segundos como maiceros por su tendencia a alimentarse del maíz y sus derivados. La verdad es que unos y otros, antes de este periodo, mantenían el plátano verde y el maíz como parte de la cocina, pero luego, poblaciones fanatizadas por el enfrentamiento de los prohombres de cada región encontraron en la cocina un territorio de disputa cultural que llevó a unos y otros a desechar determinados alimentos por considerarlos demasiado paisas o demasiado bayunos. Nada extraño, la historia de la cocina está llena de acontecimientos similares. La persecución de la Inquisición contra los sospechosos de judaísmo y sulmanismo en la península ibérica condujo a la desaparición de ciertos productos alimentarios, como sucedió con el cilantro en las preparaciones españolas, pues esa hierba era el condimento árabe por excelencia. Aún los andaluces, para evitar sospechas, eliminaron esa especia que era esencial en su cocina. O, en sentido contrario, la ostentación y exceso en el consumo de cerdo era una manera de hacer pública afirmación del carácter de cristianismo viejo en una determinada familia por oposición a la abstinencia de esa carne que hacían moros y judíos. Tal vez en el Caribe cartagenero, sus élites, resentidas por el despojo de enormes territorios a favor de Antioquia, despojo que fue tolerado por los presidentes andinos, muchos de ellos entroncados con aristocráticas familias de Popayán en el siglo XIX, llevó también a la creación de imaginarios regionales que desecharon ciertos condumios de origen interiorano por las mismas razones que explican la pugna entre vallecaucanos y antioqueños. Lo cierto es que, por la razón que fuere, la cocina se resintió y el tribalismo regional de las élites logró fragmentar la unidad cultural afrodescendiente en estos espacios de la cultura alimentaria. La permanencia del fufú. Pero en otras manifestaciones de la cocina, también anotadas por Fray Juan, esta unidad cultural se mantuvo incólume, en particular en la cocina alrededor del plátano. Como es sabido, este producto tiene un origen colonial y fue traído por los españoles de las Islas Canarias con el propósito de abaratar la alimentación de los esclavos en forma similar a como sucedió con el ñame, y en sentido contrario con la llevada de la yuca al África para mejorar la alimentación de las poblaciones del África subsahariana. El plátano se convirtió en un producto esencial de la dieta y la cocina afrodescendiente, tanto por sus posibilidades nutritivas como por el hecho de que es un fruto al que los africanos ya se encontraban habituados, aunque nunca se realizó un consumo tan masivo como el que ocurrió en América. Fray Juan lo notó en Cartagena: el plátano, comillas, se come asado, verde y maduro. Se come maduro por sí solo, y de él ya acedo y pasado de maduro se hace bebida y aún conserva. Frito hecho tajadas es muy delicado y verde escaldado se conserva muy bien, cierra comillas. Además, el plátano permitía reproducir una de las pocas preparaciones culinarias propias del África occidental, el fufú, que originariamente se hacía con ñame cocido. Aún hoy es así, como lo constató Phil Bartlett, quien convivió con las comunidades de la etnia Akan en Ghana. El fufú, conocido por muchos otros nombres, como pirao o funge en Angola, nsima o ugali en el este, constituye la base de la alimentación en muchos países subsaharianos. Sirve de acompañamiento a todo tipo de estofados y salsas. Para su confección se utiliza todo tipo de harinas,
según cada región, mientras que en el África Occidental es norma utilizar ñame o ñame con plátano, en el África Central es más empleada la harina de yuca y en el África Oriental el maíz. Jorge Isaacs lo menciona en María como alimento de poblaciones afrodescendientes del Pacífico y lo identifica como una masa de plátano verde cocido que se liga con caldo sustancioso. Tendrá su contraparte en Cartagena con el nombre de mote de guineo verde y será conocido entre la negrería de Tumaco como bala o entre los pueblos negros del Magdalena como cayeye. También en Venezuela dará origen a la cafunga, alimento habitual de los negros de Barlovento. En Cuba se le llamará fufú de plátano salcochado y consiste en la misma masa, esta vez de plátano verde frito y machacado que se rellena con chicharrón de cerdo. Machuca le dirán los negros garífuna de Honduras. Mofongo será el nombre que adquiera la preparación en Puerto Rico y en Cali adquirirá el nombre popular de marranita o puerquita, no sé. Como puede anotarse, el fufú es una idea culinaria afrodescendiente conservada entre diversos pueblos negros de Iberoamérica que originará una enorme variedad de preparaciones que siguen el mismo principio, es decir, una masa suave que procede de frutos, cereales y tubérculos para acompañar carnes, salsas y vegetales, que además no solo se puede, sino que es usual consumirla con las manos, sin uso de cubiertos, como lo hacía la gente en la Cartagena de Fray Juan, comillas, la gente criolla come con las manos, aún las más señoras, cierra comillas. Los acarayés de Bahía, los boliños de Río de Janeiro, las carimañolas del Caribe y los aborrajados del Valle del Cauca son todas preparaciones que obedecen al mismo principio culinario. Estas anotaciones sobre la cocina en Cartagena del Perú nos permiten vislumbrar el proceso de construcción de una cultura criolla ya configurado en el siglo XVIII, en la cual el aporte afrodescendiente resulta esencial y constitutivo. Nuestra cocina nos habla de un país más caluroso, más unificado, más mestizo y más negro que el que se imaginaron Francisco José de Caldas, los hermanos Samper, Miguel Antonio Caro, Luis López de Mesa y sus descendientes en el poder. Un país más real que formal, más cercano al sancocho de sábalo que al cuchuco de trigo y más próximo a Cartagena que al Perú, aunque la afrodescendencia peruana también haya aportado lo suyo. Muchas gracias. Gracias a Germán.